Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a ser parte de este evento. Nosotros, como ya algunos ponentes lo han expresado, nosotros estamos del otro lado, hacemos parte de las empresas que compran los bonos de carbono. ¿Quiénes somos nosotros para aquellos que no nos conocen? Somos la aerolínea más grande de la región de Sudamérica y somos la 14ª aerolínea más grande del mundo por tráfico de pasajeros. En Colombia somos el segundo operador del mercado. Como grupo, desde hace casi una década estamos trabajando en los distintos ámbitos de la sostenibilidad y, desde que llegamos a Colombia, ha sido parte estructural de nuestra operación. Por eso, hoy, con orgullo, podemos decir que somos una de las 3 aerolíneas más sostenibles del mundo. La sostenibilidad para LATAM Airlines es hoy una completa estructura de trabajo consciente y cuenta con un compromiso de largo plazo con la región que se refleja en cada uno de los 3 pilares de nuestra estrategia de sostenibilidad y que en el año 2019 se renueva para responder a las necesidades cambiantes de nuestros grupos de interés. Gobernanza. Este pilar se enfoca en asegurar la transparencia en la gestión de la compañía, interviene en la toma de decisiones en todos los niveles y garantiza el seguimiento y reporte claro de resultados. Gracias a esto hemos logrado grandes hitos. Por 5º año consecutivo estuvimos presentes en la categoría World del índice de sostenibilidad Dow Jones, el más respetado del mundo. Cambio climático. Todos los pilares de la estrategia de sostenibilidad son muy importantes. Sin embargo, el pilar de cambio climático cobra gran relevancia debido a que el principal impacto que generamos como compañía es la emisión de gases de efecto invernadero, en nuestro caso, dióxido de carbono. En este aspecto, en los diferentes países donde operamos, hemos desarrollado un trabajo constante para disminuir nuestra huella de carbono. En el año 2010, TAM realizó el primer vuelo con biocombustible en Latinoamérica y posteriormente, LAN llevó a cabo el primer vuelo comercial en la región y en Colombia empleando este tipo de combustible. En cuanto a eficiencia operacional, hemos desarrollado iniciativas enfocadas en una operación más eficiente, con un menor consumo de combustible y generación de emisiones apoyadas en una flota moderna y joven. Además, nos vinculamos al esquema de reducción y compensación de emisiones para la aviación internacional CORSIA. LATAM Airlines Colombia es la primera aerolínea en el país en certificarse bajo el programa de evaluación ambiental de la IATA y ENVA, diseñado para evaluar el desempeño y mejorar la gestión ambiental de las aerolíneas. Y eso me va a hacer más corta la presentación porque básicamente aquí podemos ver son 3 grandes líneas nuestra estrategia de sostenibilidad: gobernanza, cambio climático y ciudadanía corporativa. Nos enfocamos especialmente en cambio climático porque al final el principal impacto que genera la aviación son las emisiones de dióxido de carbono por la combustión del jet fuel. Y en esa línea, como industria, ahí les contábamos, nosotros somos parte del acuerdo CORSIA y esto surge porque nosotros como industria tenemos 2 grandes metas. La primera es tener un crecimiento carbono neutro a partir del año 2020 y la segunda, reducir las emisiones en un 50% en el año 2050 comparado con el año 2005. Y esto podría, digamos, no verse tan retador, pero en una industria que crece a 2 dígitos cada año es realmente retador y complejo reducir las emisiones de esta manera. ¿Cómo lo queremos lograr? Con 4 iniciativas principalmente o 4 grandes estrategias. La primera es enfocado en tecnología, aviones más modernos, flota más joven, operaciones, que era lo que hablaba en el video de procesos más eficientes, eliminar peso en los aviones, distribuir mejor el peso en el avión. Por ejemplo, cuando ustedes vuelan con nosotros, se dan cuenta que no tienen la pantallita al frente en las sillas, y esto tiene unas razones de eficiencia, pero también de que cuando yo reduzco peso en el avión, consumo menos combustible y genero menos emisiones, pero no afectamos el producto al pasajero porque por otro lado tenemos innovaciones tecnológicas como por ejemplo una plataforma que se llama LATAM Entertainment y tú la descargas de tu teléfono celular y puedes ver películas, jugar, escuchar música en el avión sin necesidad de generar más emisiones. Infraestructura.
Este aspecto es clave porque no depende solamente de la TAM sí, o de las compañías aéreas, sino que también depende de los gobiernos. No sé, hace algunos meses pasaba mucho que uno iba a llegar a Bogotá y le decían que no podía aterrizar y los dejaban sosteniendo, dicen 20 minutos sosteniendo porque el aeropuerto está congestionado. 20 minutos es un vuelo Bogotá-Yopal y nosotros teníamos que sostener porque el aeropuerto estaba congestionado. Eso hace parte de infraestructura y la TAM está trabajando con los diferentes gobiernos, al igual que otras compañías aéreas, para minimizar ese impacto en términos de consumo de combustible y eficiencias para la operación y, claro, generación de emisiones. Y finalmente, bueno, dos aspectos, biocombustibles. Nosotros fuimos pioneros en Colombia, realizamos el primer vuelo con biocombustibles en el país e hicimos el primero en la región en Concepción. Pero es algo incipiente. En este momento no podemos utilizar biocombustibles porque realmente no es viable desde el punto de vista técnico ni financiero. Digamos que el financiero siempre será más caro, pero no hay biocombustibles que puedan soportar la demanda para la aviación acá en la región. Y esta parte naranja que está ahí es lo que nos trae hoy, que son medidas basadas en mercado. Compra y venta de bonos de carbono. Me ayuda allá. Listo. ¿Por qué lo tomamos como una medida complementaria? Porque nosotros tenemos que ser eficientes, el aeropuerto tiene que ser eficiente para consumir menos, o generar menos emisiones, pero por más eficientes que seamos, nosotros no tenemos combustible sustituto. Debemos utilizar el jet fuel por ahora, yo creo que en los próximos 20 años. Así que, mientras tanto, debemos recurrir a estas medidas de mercado, como en este caso la neutralización de emisiones en Colombia en el marco del impuesto al carbono. Entonces, ¿qué hemos hecho? Como les decíamos, desde el año 2012 compensamos las emisiones en tierra, 2017 empezamos a compensar emisiones en aire, y con esto en el año 2017 y 2018 fuimos la primera aerolínea carbono neutro en la operación doméstica en Colombia. Y ya un poquito para hablar de lo que hemos podido conversar todo el día y cuál fue nuestra experiencia con respecto al impuesto al carbono. Cuando surgió la ley 1819, nosotros, pues claramente como industria, esas normas pues generan temor porque al final sabes que van a ser más costos y en este caso, porque es importante que recordemos que la ley 1819 es una reforma tributaria, entonces surgió con interés recaudatorio, básicamente era eso. No sé, en ese momento, y de hecho el primer borrador de esa ley no tenía la posibilidad de compensación. Decía, se debe pagar el impuesto al carbono y uno de los antecedentes era para desincentivar el consumo de combustibles fósiles. Pero en el caso del sector aéreo, nosotros no tenemos un combustible sustituto. Entonces, en ese momento trabajamos de la mano con el Ministerio de Ambiente para generar opciones y pues claramente con los ponentes de la ley de la reforma tributaria en ese momento y un poquito contarles cuál es la perspectiva del sector y por qué era importante también involucrar la compensación. Seguramente este trabajo lo debieron haber hecho varios actores. Nosotros por nuestra parte presentamos borradores incluso de qué se estaba haciendo en otros países y por qué era importante compensar. Entonces, aquí es donde es importante de pronto para otros compradores y de hecho para los mismos desarrolladores que hay que estar súper atentos a los proyectos de ley porque de hecho cuando nosotros hicimos la primera convocatoria para compra de bonos de carbono, las personas que se reunieron con nosotros no sabían que estaba en el proyecto de ley y eso genera pues obviamente sí, es una situación, es asimétrica el tema de la información, pero es importante que todos estén documentados para eso. Entonces, gracias a eso, nosotros en febrero, antes de que se hiciera el impuesto, el decreto, ya estábamos cerrando proceso de compra de bonos. Y eso nos ayudó para tener un proceso con un proveedor más que un proveedor, buscar un aliado para comprar bonos de carbono, porque eso es bien importante ahorita, de pronto lo desarrollamos en las preguntas.
Pero la idea es que los compradores no solamente compremos bonos, sino que se genere una alianza y una relación de largo plazo con los desarrolladores del proyecto, los dueños del proyecto, si es que se hace directamente. Entonces, al final, y el mensaje para nosotros es, claro, el impuesto a nosotros nos preocupaba mucho porque iba a terminar siendo un impuesto más de esos que pagan las compañías que no se acuerdan ni siquiera para dónde va, y pasó de ser un impuesto a una gran iniciativa porque pues muchos desarrolladores, dueños de proyectos, personas como por ejemplo el caso que nos contaban ahorita, que ya por MDL eran bonos que no eran viables. Cuando surge el impuesto al carbono se vuelve otra vez viable certificar estos proyectos bajo MDL. Y el mensaje para nosotros los compradores es cómo vemos de estos retos oportunidades, igual quedamos, no nos alcanzó la perspectiva para empezar a trabajar de la mano para desarrollar proyectos desde el año 2017-2018 porque pensamos que al tener el primer año bonos internacionales el mercado doméstico sí se iba a desarrollar, pero cuando se nos acaba el contrato año y medio después salimos al mercado y vemos que no hay bonos. ¿Sí? Entonces, todo eso es de aprendizajes.